Qué bueno, bendito sea el Señor por siempre. Vamos a permitirle a los jóvenes, adolescentes que puedan ir con el maestro que les toca. La gran mayoría de los niños ya se fueron con muchos maestros a la casa del varón Joenny, que se presta para la actividad que se le tiene preparada para hoy, la actividad de compartir por el Día del Niño. Así que muchos están por allá en el nombre del Señor atendiendo a los niños. Dios mediante, para la próxima ocasión la vamos a realizar, bien sea el sábado en la tarde o domingo en la mañana, con la ayuda del Señor, para sacar mejor y mayor provecho. Gloria al Señor, bendito sea Jesús para siempre. Mientras ustedes y yo buscamos en Mateo capítulo gloria al Señor. Ok, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el final de esa narración, que es hasta el 29. Mateo, capítulo 26, verso 21 al 29. Bueno, que todos lo consigan para que leamos de manera antifonal y así participemos todos, no solamente en la oración, no solamente en la adoración, sino también en la buena y bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a leer esta palabra entonces bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice: mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todos. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria al Señor Jesús. Que Dios nos dé paz, sabiduría a través de su palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Qué bueno poder estar entonces en la disposición de recibir la buena y bendita palabra de Dios. Les dije que Jesús y el Antiguo Testamento, Jesús y las profecías, tenía su parte 2, y eso es lo que estoy haciendo ahora, retomando esta enseñanza en esta línea de lo que dice la Escritura acerca de lo que le iba a suceder a Jesús, que todo iba según el plan diseñado por el Padre. Y comenzaba yo aquel domingo diciendo lo que es muy importante, que es la partida de esta gran carrera profética y de la vida de Jesús, del verso 15 del capítulo 3 de Génesis, donde Dios hace alusión de que Jesús ha de venir de la simiente de la mujer. Y luego lo que dijo Jacob cuando profetizaba sobre sus hijos, y muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, me refiero a la vida de Moisés, que fueron prácticamente profecías vivenciales de lo que iba a suceder en Jesús, hasta llegar a muchas otras profecías, tales como la que hablan de que Jesús tenía que venir de la simiente de una mujer, pero ahora sectorizando que debía ser una mujer virgen.
y con esas verdades, razones implícitas, porque el Hijo de Dios no debía ni podía participar de carne pecadora, del pecado del hombre. Por eso entonces se gesta Jesús en María, y luego lo que tenemos es una cantidad de cosas que Él nos va a interpretar y a decir en los momentos y en los lugares oportunos y necesarios, tal como lo que está pasando ahora, tal cual como lo que está pasando en esta lectura. Él está diciendo que uno le iba a entregar, y para que no hubiera confusión, porque ya se acercaba el día, le dijo: el que mete la mano en el plato conmigo. O sea que cuando Jesús metió la mano, Judas Iscariote la metió, no la metió Juan, no la metió Pedro, no la metió Felipe, la metió Judas Iscariote. E incluso él, de manera muy inocente y haciéndose el Willy, como decimos, dijo: ¿quién es, Señor? Tú eres, le dijo el Señor, tú eres. Despierta de ese sueño, pero ya no había forma de despertarlo, porque la espada del diablo lo habían traspasado para darle muerte, porque el diablo trabaja con muertos. Ustedes han visto, no pudimos hablar de Haití, porque el pastor que le tocaba a Haití no pudo llegar, pero en Haití, de las brujerías más pesadas en la tierra, que nació en África, se estableció como una sucursal de mucho peso en Latinoamérica. Triste, se hubiese establecido en Europa, en Asia, en Oceanía, por eso viene a establecer en América, pero la tenemos allí. Ellos, los que practican el vudú, trabajan con los muertos. Es una delicia que alguien muera, para ellos trabajar con esos cuerpos, trabajar con las vísceras de esas personas, donde hacen sus formas de interpretación y profecías y hacen limpiezas a las personas, pero los cuerpos les sirven para que demonios los tomen y los tengan por un tiempo al servicio de este tipo de sacerdotes vudú. Judas estaba muerto, y esto no es un secreto a voces, porque aunque estuvo cerca del Hijo de Dios, que le dio autoridad para echar fuera demonios, Judas lo tuvo. Le dio autoridad para sanar enfermos, Judas lo tuvo. Vio y comió, hizo cosas extraordinarias con Jesús, tuvo todo esto, estuvo tan cerca de la vida eterna, pero prefirió servirle al muerto, que por cierto, Satanás también está muerto, para que sepa. ¿Cómo es entonces que echa tanta broma? Porque muerto significa separado de Dios para siempre. Ya él no tiene remedio. Judas pisó este deslizadero, este trampolín, o mejor dicho, este tobogán, y lamentablemente se deslizó entre los muertos que no le sirven nunca a Dios. Bueno, digo todo esto porque Jesús, mire lo que dice. Jesús declara una cosa extraordinaria en el verso 24, que es el epicentro, el eje donde quiero fundamentar lo que he venido diciendo desde el domingo, y ahora retomo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, que nada estaba pasando por casualidad o improvisación, sino que todo estaba escrito en los pasajes de los profetas, la ley y los salmos. Como les dije, que Jesús manejaba esa vertiente, como está escrito de mí en los salmos, como está escrito de mí en la ley, como está escrito de mí en los profetas. Tres renglones que se tenía el concepto en el antiguo, o mejor dicho, en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento también, sobre todo ya en la parte final del pueblo de Israel antes de llegar Jesús, que la Biblia estaba dividida, o los escritos, la Taná, la ley, la Torá, en tres espacios, en tres menciones, llámese ley, llámese salmos y llámese profeta. Jesús también lo manejó de esa manera. Aquí lo está sectorizando, diciendo que a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Gloria al nombre de Jesús. Mi pregunta para usted y para mí: yo lo que hago, lo que pienso, lo que vivo, ¿es según lo que está escrito, o yo vivo amparado bajo qué escrito? ¿Quién me rige a mí? ¿Por qué yo hablo lo que hablo? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me rige? ¿Cuáles son
las razones de mi existencia, cuál es mi norte, cuál es mi sur, cuál es mi vida, dónde se basa mi vida. Es bueno que usted y yo sepamos que la Biblia también tiene muchas cosas escritas para los hombres y nosotros debemos ir según lo que está escrito. Amén. Ya no es que se va a cumplir una profecía exclusiva de una persona, es la verdad de Dios revelada en la Escritura. Son principios y verdades que nosotros hacemos bien si nos revisamos y vemos que vamos de acuerdo a la Escritura. Bueno, como ya Jesús estaba en recta final para entregar su vida, esto está sucediendo los días previos de su crucifixión, entonces todo era conforme y de acuerdo a la voluntad del Padre y de la Escritura, al punto de que unos días antes, según esta misma narración de Mateo, unos capítulos antes, vamos allá, que Jesús en la casa de unos amigos, una mujer rompió un alabastro y derramó su perfume. Esto no solamente fue notorio a todos porque fue un acto público y notorio, sino que el perfume, parece que ellos tenían un olfato refinado y sabían oler la cantidad de dinero que tenían los perfumes. Y efectivamente el hombre desde antaño, desde los egipcios, incluso se cree que desde antes los egipcios lo pusieron como al tapete y le dieron mucha importancia y mayor auge los babilonios, las aromas. Y hasta el sol de hoy se reconoce, personas que tienen olfato refinado saben qué tipo de perfume usa tal o cual persona. E incluso yo he visto algunos que son más duros, que usan cocho de piedra de río para dar. No se van a comprar una colonia de esa, pero ellos dicen, wow, fui a la iglesia y la pastora tal, el pastor tal tiene tal perfume, eso vale tantos reales. Por eso que esos pastores se llenan con esos diezmos y ofrendas. No saben que la gran mayoría de esas cosas se las regalan a los pastores, y si le llegaran a comprar es porque le da la gana y pueden comprarlo si pueden, y eso no es ningún tipo de problema. Pero la persona que tiene el corazón endurecido para no dar siempre busca cualquier excusa, y esa persona que hizo ese comentario, eso es a propósito porque lo hizo, tiene un olfato refinado para eso, sabe qué tal o cual perfume es barato. Menos mal que usted y yo solamente usamos los chinos. No, aquí hay personas que también usan sus perfumes buenos y gloria a Dios porque lo tengan y lo puedan usar. Aquí no está Judas para discernir las aromas y decir y ver qué era. Bueno, los discípulos, dice esa escritura, pero más específicamente quien hace una radiografía clara de la mentalidad de Judas son otros como Lucas y Juan, que dice que Judas dijo, wow, este perfume se pudo haber vendido en 300 denarios. Era algo carísimo. Así que el Señor Jesús no solamente tenía una túnica bien buena, por eso echaron suerte sobre su túnica. Era una túnica única, exclusiva, de personas de mucha importancia, sino que antes de su sepultura derramaron sobre él un perfume carísimo. Y Jesús, es el punto que quiero tocar, dijo, porque la gente lo criticó, eso es de la crítica cuando se derrama y se da algo para Dios, eso es desde antaño, desde que Caín fijó el camino de no darle a Dios lo mejor, desde allí viene, es un espíritu caídico. Cuando usted vea que alguien está endurecido para no darle a Dios, es un espíritu caído. Bueno, entonces Judas dice esto y el Señor dice, déjenla quieta, porque ella lo está haciendo porque me está preparando para mi sepultura. O sea que esa mujer, posiblemente, porque se dice que pudo haber sido una mujer de la baja vida, de la vida alegre, una prostituta, no andaba con Jesús como discípula, pero tuvo una revelación extraordinaria. Ella entregó ese perfume, ¿por qué? Pero porque no se lo entrega al Señor. Señor, te entrego este perfume y te lo untas poco a poco. No, lo derramó sobre Jesús, y esto era muy caro. Entonces ella quiere decir que tuvo una revelación que tenía que ese perfume ser echado a Jesús, ser dado a Jesús, ser puesto en Jesús. Jesús reconoce eso y lo dice, déjenla en paz, déjenla quieta, porque lo que he hecho es para mi preparación, porque voy a ser sepultado.
y le dijo: donde se predique el evangelio, se tiene que hablar de esta mujer. Y efectivamente, donde el evangelio ha llegado, siempre se habla de la sepultura de Jesús y de las cosas que subyacen de la sepultura de Jesús, como el caso que estoy hablando, que esta mujer preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura. Y esto es porque así estaba escrito, que el Mesías tenía que venir para ser muerto. Los judíos que no creen en Jesús como Señor de los tiempos del Señor y desde ahora, ellos leen estos pasajes y están velados para ellos. Al punto de que no es por casualidad que cuando un eunuco etíope vino a las fiestas que se celebran en Jerusalén, iba por el camino leyendo, era un hombre principal del gobierno de donde venía, tenía dinero y tenía en sus manos una copia o un extracto, quizás un capítulo del libro de Isaías, algo que costaba mucho dinero y algo que no se le daba a cualquiera. Pudiera ser este etíope eunuco una persona que era conversa al judaísmo, porque si fue a la fiesta y fue aceptado y algún rabino escribano le entregó, le vendió, porque no, seguro no se lo regaló, le vendieron una copia de ese capítulo, nosotros lo tenemos como el capítulo 56 de Isaías. Para ellos no había capítulos ni títulos como tal, ni versículos, por favor, perdón. Entonces él estaba leyendo esa parte. Cuando llega el siervo de Dios, le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lee? Y él dijo: no. Hermano, no sé si el que está hablando, porque dice que va a ser traspasado, que va a ser quedado como una cosa horrible, que quien lo vea va a agachar la cabeza porque el aspecto de ese cuerpo va a quedar casi mutilado. No sé de quién está hablando, dice el etíope. No sé si es el profeta o está hablando de alguien más, no sé. Ese es el mismo pensamiento que tenían los judíos de ese escrito. No sabían de quién era. Cuando Jesús viene y empieza a hablar con lujos y detalles, entonces Jesús es ese siervo sufriente del capítulo 56 de Isaías. 53 de Isaías, gracias. En el verso 6 habla el asunto, pero el capítulo es el 53. Entonces vemos que esto se está cumpliendo en Jesús. Y quiero que tengamos memoria para que vean, que Dios me permita poderle desglosar en razón de lo que quiero, lo que dice el Salmo, 22, búsquenlo por favor. Gloria al Señor. De tanto volar entre las naciones, llegamos con este tipo de cosas. Por cierto, algunos se quedaron al terminar sin hallar pasaje porque no vinieron. Gloria al Señor. Un grito de angustia y un cántico de alabanza. Es una manera magistral en que se va a dualizar lo que pasó en Jesús, pero lo está viviendo el salmista, porque quien leyó este salmo, una vez que se escribió, dijo: salmista, te volviste loco. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Pero cuando vino Jesús, cuando el Señor empezó a interpretar todo lo que decían los profetas y los salmos acerca de Él, sin duda alguna, estas experiencias las vivió Jesús. Pero no las vivió Jesús en cualquier momento de su vida, sino precisamente colgado en la cruz. Esta es una cosa extraordinaria. Este hombre cayó en un trance espiritual, su espíritu viajó al futuro y pudo vivir en carne propia las experiencias que el Señor tuvo. No solamente sufriéndola en su cuerpo, sino expresando los elementos extraños que le rodearon. O sea, elementos que no estaban internos, sino externos. Qué cosa tan extraordinaria. Mire cómo comienza este salmo, que ha sido titulado por los biblistas como el grito de angustia y un canto de alabanza. Sí, angustia y alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué parte de la vida de Jesús colgado en la cruz se parece este pasaje? A cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí la teología le explota la cabeza. Hay muchos que no entienden que
La teología tiene que ser puesta bajo la mesa o en el peso de la revelación. Dice, pero si Jesús es Dios, ¿cómo el Padre le va a abandonar si el Padre y Él nos los dijo en muchas pasajes que son uno? ¿Cómo es? Bueno, no han podido ellos pasar un muro que es fácil. Fácil para los que no han estudiado la Biblia, porque es más fácil cuando no se tiene nada absorberla, pero cuando la gente ya estudia una cantidad de cosas y tiene múltiples conceptos metafísicos de la reencarnación, de cosas profundas, incluso del satanismo disfrazadas en filosofías, que Pablo llama filosofías huecas, que quien la estudia, la cabeza se le pone hueca, hay un hueco donde no se llena nada. Entonces es bien difícil, pero para nosotros, que no somos tan estudiosos, y se nos explicó de manera muy sencilla que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y lo calamos y lo aceptamos fácil. ¿Usted sabe que Jesús es 100% hombre? Amén. Vivencia y evidencia en la Biblia tenemos. ¿Usted sabe que Jesús es 100% Dios? Amén. Esto fue producto de múltiples debates para llegar a este concepto, al punto de que incluso se llegó al concepto de manera muy ecuánime, muy conforme, mucha gente, pero hubieron grupos que dijeron no. O es un espíritu que no se liga a la carne, o es una carne que no se liga al espíritu, no puede ser aceptado. Pero usted y yo sabemos, entendemos y hemos experimentado a Jesús y sabemos en manera sencilla que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando él dice, el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo lo llevo exactamente cuando Jesús vendía en la cruz y dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usó el título de Dios. Entonces, ¿dónde lo pongo yo? En esta revelación. O sea que Jesús, todo lo que le pasó, va de acuerdo a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que tenían siglos de haber sido escrito. No se escribió 2 días antes, un mes antes, 6 meses antes. Siglos de haber estado escrito. Mínimo 500 años tiene este escrito antes de que se cumpliera en Jesús. El salmista cayó en un trance y empieza a vivir cosas extraordinarias, que vuelve y dice, porque estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor. ¿Se acuerdan cuando Jesús incluso dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Y dijo cosas extraordinarias que parecía que nombraba a Elías, y un grupo de personas que estaba allí abajo dijeron, está llamando a Elías, vamos a ver si Elías aparece, porque había una concurrencia diversa, habían creyentes, habían ateos, por decir que no creían en nada, como era el caso de los soldados romanos. Habían soldados medios creyentes en el judaísmo, en lo que el Señor estaba haciendo y había hecho, en ese que estaban crucificando. Había un crisol de múltiples pensamientos. Y Jesús dice, o el salmista dice, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerda incluso cuando pidió agua? Digo, tengo sed. ¿Qué fue lo que hicieron las personas que estaban debajo? Tomaron una esponja, la llenaron de vinagre y se la pusieron para que la bebiera. ¿Estaba Dios tan lejos de su clamor? Sí. Incluso pidió agua y ni siquiera agua le dieron fue hiel. Los que estaban cerca del clamor de Jesús eran enemigos, personas que no entendían lo que estaba pasando. Por eso, con mucho placer, le dieron a beber, en vez de agua, que es lo único que el Señor le pidió a esa gente, no le dieron agua, no le dieron vino, le dieron hielo, le dieron algo agrio, amargo, algo aborrecible, algo que el Señor, estoy seguro, en toda su vida no se dio para tomar. El verso 2 dice, de lo que estoy tratando de dejar entre ustedes y compartir esta palabra, de lo que le pasó a Jesús, que estaba apuntado en el Antiguo Testamento. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se acuerdan cuándo comenzó el suplicio del Señor Jesucristo? En el Getsemaní. Muy entrada la noche de ese día viernes, estaba en angustia, clamó de día
y no había respuesta porque básicamente él se está auto respondiendo. Le dice: Dios mío, pasa de mí esta copa. Y hacía silencio para ver si el padre hablaba y nada. Padre, pasa de mí esta copa, Dios, ayúdame. Nada. Entonces decía: si no la pasas, si esto es lo que tengo que hacer, la voy a tomar. Estaba Jesús en esta batalla, y aquí dice: de día y de noche, y no hay para mi reposo. O sea que el Señor entró en una angustia extraordinaria desde el mismo Getsemaní hasta que entregó su espíritu y alma en las manos del Padre. Pero aquí está, hay un clamor agridulce, alto y bajo, por eso de angustia y de alegría. En el verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por cierto, les recomiendo un cántico que tiene Marino acerca del Salmo 22, donde Marino prácticamente cae en cierta experiencia de éxtasis y desglosa muchas de estas materias extraordinarias, solo que fue muy poco. Hubiese sido interesante y más provechoso para todos los que hemos gozado por años en los cánticos de este hombre, por cierto, venezolano, de las décadas de los 70, ya en los 80 estaba consumado. Entonces él también escribe un salmo o un cántico que se basa en el Salmo 22. Y me gusta como Marino, cuando dice esto, lo pone de manera más extraordinaria. Pero tú eres santo, tú que habitas, de hecho creo que es el coro de ese cántico, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay un momento de que no hay respuesta, de que estoy solo, de que mi clamor no es escuchado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay una verdad fija y un conocimiento claro de que, pero tú eres santo. Está diciendo: tú tienes dominio de todo, nada te contamina. Lo que está pasando aquí abajo es aquí abajo. Tú siempre estás sentado en tu trono. Una palabra que es buena que usted sepa escribir, no en los momentos bonitos cuando cantamos, sino en los momentos difíciles, es: Dios sigue sentado en su trono. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Amén. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue sentado en su trono. En el nombre de Jesús. Y nosotros estamos sentados aquí, amén. No estamos en el avión, ya no bajamos del avión de las naciones. Así que no se me quedó dormido nadie. No se me quedó dormido nadie en la vigilia, por lo menos por mucho tiempo. Sí se quedaron algunos cabeceaban porque no es fácil. Pero creo que en el 99.9% lo logramos. ¡Aleluya! Y nos quedó la experiencia de conocer algunos países, así que cuando Dios te dé la oportunidad de viajar a algún país, tú pudieras escoger, en razón de lo que aprendiste, un país que te aporte algo o que aprendas algo. Yo de hecho siempre, entre los países que quisiera visitar es Grecia, más que Israel. Israel yo quisiera visitarlo cuando Cristo esté en la tierra, porque ahorita llueve mucha bomba. Pero Grecia me agradaría ir. Hay un tour que hace un grupo de misioneros que es siguiendo los pasos del apóstol Pablo en Grecia. Una cosa muy bonita, muy extraordinaria, muy buena. Pero aquí estamos. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire lo que dice. En el trance de lo que se vive y se cree, usted puede y hace bien. Si cuando Jesús está pendiendo en la cruz, que se acuerdan a qué hora pusieron a Jesús en la cruz, que hemos enseñado y usted ya lo sabe, usted ya es un experto en la muerte de Jesús, ¿verdad que sí? No dijeron amén por aquí. Deberíamos ser expertos porque nosotros nos dedicamos a la materia cristiana. Nosotros somos cristianos bibliocéntricos. Que nuestra fe no está basada en conceptos etéreos, sino basada en la base bíblica, en el establecimiento de la Escritura. ¿A qué hora Jesús fue puesto en la cruz? Jesús fue puesto en la cruz a las 9. ¿A qué hora fue puesto Jesús en la cruz, mi amado Melvin? Yo sé, tú eres astuto. A las 9 de la mañana fue puesto Jesús en la cruz. O sea que si nosotros estuviéramos allí, ya hubiese pasado 1 hora y pico Jesús puesto en la cruz. Entonces le voy a dar esta joyita para que la metan en su cofre. El Salmo 22 es lo que le pasó a Jesús mientras estaba en la cruz. Desde las 9 de la mañana, ¿hasta qué hora?
No, volvió a deslizarse. A las 3 muere, pero ¿cuándo lo bajan? A las 12. Wow, la Biblia no hizo mal. Jesús hace un clamor interesante que se raja prácticamente la tierra a las 12 del mediodía. Comienza una negrura entre las 12 hasta las 3 de la tarde. Cuando Él entrega su espíritu a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde muere. Pero no lo bajan inmediatamente. Recuerden que Jesús era, como quien dice, el plato, la noticia número 1. Había un gentío diciendo, Él había dicho que iba a resucitar, que iba a descender fuego, resucitó un muerto, una cantidad de pensamientos que rodeaban la cruz. Por eso, cuando el salmista en el capítulo 2 empieza a describir las mentalidades, uno entiende que hay muchos pensamientos rodeando allí. Incluso yo soy de los que creo que habían cosas, habían seres que la gente los puyaba y no botaban sangre, eran demonios. Allí habían demonios, solo que no eran palpables para todo el mundo. Jesús sí lo veía, desde la cruz lo veía. Demonios físicos, o sea, en forma física y tangible en esa multitud. Y ya lo van a ver la radiografía extraordinaria que hace este salmo, que no creo que tenga el tiempo para tocarlo, pero le estoy diciendo, le estoy dando esta joyita para que usted la ponga en su cofre. Cuando usted vaya a estudiar la vida de Jesús, ya desde las 9 de la mañana que está en la cruz hasta las 3 de la tarde que muere, incluso después una hora más pendiendo en esa cruz, el Salmo 22 da una radiografía exhaustiva de lo que pasó Jesús, de lo que vivió Jesús. Entonces, vamos a ver, porque yo pensé que podíamos darle un título de la muerte de Jesús, pero estamos como un kilo de estopa, enredado. Pero vamos a retomar, no importa, estamos siempre para enseñar, amén. La enseñanza, la palabra, la prédica es para la enseñanza. Retomar y poner los puntos sobre las íes. ¿A qué hora Jesús comenzó su angustia? En el Getsemaní. En el Getsemaní. Yo no le puedo preguntar siempre lo mismo porque esta es materia muy sonada entre nosotros. La angustia comienza en Getsemaní. Después que tiene la cena, le dice a los discípulos, vamos. Y les pide a ellos, oren conmigo a todos. Tomó a 3 de ellos, los llevó, le dijo, oren conmigo, aunque sea una hora. No podía. Jesús tenía una angustia tan extraordinaria que el mismo Lucas dice que de su cabeza corrían gotas como sudor de sangre. Él recibió esto y como médico de seguro examinó y pensó en algunos casos que había tenido previo antes, o él mismo. Y lo que está dando es una revelación extraordinaria, que era tanta la presión que se estaba ejerciendo sobre Jesús, que los vasos capilares de la parte debajo de la piel del cerebro son muy sutiles y se rompen. Para nosotros, triste, para esta cultura se rompen hacia adentro, y la famosa ACV, que está muy de moda sobre personas jóvenes. Triste que un cristiano sufra de eso. ¿Cómo es que una persona le da una ACV? Porque está ultra, súper cargado. Está ahí, como la Biblia misma denuncia que ninguno de nosotros debemos estar. Jesús mismo lo dijo. No estemos afanados ni ansiosos. No vivan en ansiedad. Que no tengo, que no puedo, que aquel llegó, que aquel se fue, que contestar, que la vida, que esto. No, amiga. Tenga su mente en paz. Y la paz es la de Dios, porque si no, imagínense. Aquí la paz del mundo no. La paz de Dios. Me decía un pastor en una reunión que teníamos, dice, mi papá es un sobreviviente, ya murió, pero sobreviviente, le dieron como 21 ACV. 21, sí. Yo le digo, entonces eso no sería ACV, sería XYZ, porque ACV es la primera letra de nuestro abecedario. Entonces le dije esto porque, ¿cómo es posible que incluso las últimas que le dieron era una persona que venía a la iglesia? Ahora, si tiene una patología previa es otra voz, pero que alguien, el médico le diga, esto es porque estás ultra súper estresado. Vives pensando en lo que no tienes, que nunca vas a tener, que quizás tendrás. Vives en ese pensamiento amarrado y tu cabeza está siempre, lamentablemente, puesta a casi hervir para cosas que no se van a resolver. Usted y yo, dice el siervo de Dios Pablo, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Porque Dios dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Teniendo sustento y abrigo, lo puso él en la parte más mínima. Estemos contentos. No quiere decir que si usted vive en una casa de cartón se va a quedar ahí para siempre, pero que usted no se afane por eso hasta perder su vida, porque ganó la casa, ganó el carro, tiene un buen trabajo, pero se murió ayer.
como dicen algunos por ahí, catire, ojos azules, pero muerto. Como dice el proverbio, mejor es perro vivo que león muerto. En el mismo orden de lo que estoy diciendo. Entonces, volviendo acá, porque si no, no vamos a entrar al Salmo 22. Esta es una radiografía de lo que Jesús está viviendo en la cruz. Un hombre vivió esta experiencia y quedó como los salmos anónimos. Pudo haber sido David, porque David rayaba para esto, tenía las herramientas para esto. David pasó muchos trances extraordinarios. Pudiera ser él, debiera ser el candidato número uno. Cuando hagamos un debate de los salmos, que vamos a ir por allá en los estudios, esto va a ser un salmo exquisito para decir y batallar. Entre las preguntas va a estar, anótenla ahí, que no se me olvide. ¿Quién es el autor de este salmo? Bueno, entonces es una radiografía extraordinaria. La angustia comienza en el Getsemaní, se agudiza en todos los momentos, porque fíjense, Pedro, que estaba siguiendo a Jesús oculto y se metió ahí, Pedro era candela. Había prácticamente portero bien quiludo con un cuchillo ahí en la puerta para que nadie pase. No sé cómo Pedro pasó. Ese hombre era vivo. Pasó. Estaba allá adentro en el patio. ¿Vieron lo que estaba haciendo Pedro? Se estaba calentando. ¿Por qué se estaba calentando? Porque el frío era terrible. Ahora le pregunto yo a ustedes. A Jesús le habían puesto una fogatica, le habían puesto un abrigo. Jesús estaba rimpelado. Jesús estaba allí, todos estaban en el fuego calentándose, temblando, y Jesús estaba sufriendo de un frío terrible. Nadie le interesaba a Jesús, porque es un hombre que vamos a matar, mejor es que se empiece a enfriar para que la carne resista los golpes que va a recibir. Era un desprecio que había hacia Jesús. O sea que Jesús no solamente la angustia de Getsemaní, sino el frío que pasó allí. Por eso Pedro, temblando, se metió, porque Pedro era candela, se metió en el patio de ese sacerdote. Pasó el primer anillo. Y estando ahí hecho el Willy, calentándose las manos, calentándose el cuerpo, ¿quién fue que lo vio? Una sierva se dice, ven acá, ¿qué haces tú aquí, chico? Tú no eres uno de ellos. No, yo andaba comprando queroseno. Era él. Qué tremendo. Pero Jesús estaba llevando el frío parejo. O sea que todo lo que el Señor vivió, nadie le puede echar cuento. Que yo no puedo ir a una iglesia, que algunos han dicho, ¿sabes? Una vez nosotros pusimos 4 aires acondicionados de yo no sé cuántas toneladas en la iglesia de la Quisanda, y tuvimos que ir a visitar a varios hermanos porque la iglesia quedó vacía los días de semana en la noche. Hermano, pastor, yo no era pastor. Hermano, le voy a decir una cosa, dice, hace mucho frío, no voy para la iglesia. Pero antes era el calor, por eso pusimos los aires. O sea que hay gente que por el calor no irán a las iglesias, por el frío no irán a las iglesias. Si llueve, tampoco van. Si es el sol, mucho menos. Y si no llueve, ni sale el sol ni hace brisa, tampoco viene. Pero ustedes no, ustedes son gente de guerra en el nombre de Jesús. Si ven que alguien viene a querernos cambiar este formato de servicio a Dios, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Nosotros somos de todo terreno, amén. Aleluya. ¿Y por qué somos de todo terreno? Porque Cristo fue de todo terreno. Fue de todo terreno. ¿Sabe que su anillo principal lo abandonaron? Pedro lo abandonó, los discípulos lo abandonaron, todos lo abandonaron. Si aquí alguien lo abandona la mascota y se siente triste, deja 6 meses sin venir a la iglesia. Y hay gente también, yo he visto eso. Estoy muy triste, la gatita se me murió, esta es la única que tenía, yo nunca me casé, era como mi hija. Y la tengo enterrada en el patio y cada vez salgo y veo, le está rindiendo prácticamente un culto a un gato muerto. Mire, uno se encuentra con tantas cosas, decía mi jefe cubano, hay tantas cosas, decía otras expresiones. Pero bueno, entonces la angustia de Jesús comienza en Getsemaní, se empieza a agudizar en el patio de Caifás, vienen los menosprecios, los golpes, lo golpean, le dan cosas y empieza el que nadie lo quiere, nadie lo quería. Lo agarra Pilato y se lo manda a Herodes. Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato. Era como una papa caliente, la papa caliente, la papa caliente. De Jesús hicieron un regalo burlón. Así que si te llegan a burlar de ti por causa del evangelio, saca pecho y gloria a Dios. Porque de Jesús se burlaron de manera terrible, de manera oficial. Pero ahorita los evangélicos ahorita son más peligrosos que Rambo. Alguien le dice, oye, pero qué feo que esa parte, ¡bum!, le dan una cachetada. Evangélicos candela. Ahorita nadie quiere sufrir nada, por eso es que los mártires de Latinoamérica no existen. Más bien los evangélicos peligrosos sí existen. Dígame eso que han venido del bajo fondo, que algunos pues, fuimos a predicar tu cuñito y yo quedé decepcionado de ese grupo de cristianos de allá. Se los debo decir y se lo repetiré siempre.
El que predicó la palabra soltó la Biblia por un lado y se metió por allí y agarró el hierro y se lo metió aquí, ¡bum! Por si me falla la Biblia, esta no me va a fallar. Bien, no estoy de acuerdo con este tipo de cristiandad que se practica acá. Pero bueno, nosotros en el nombre de Jesús, ni tan calvo ni con dos pelucas. Vamos a ir al paso de la Escritura, a lo que Dios establece. Entonces el Señor Jesús sufrió todas estas cosas. A las 9 de la mañana lo crucifican. A las 9 de la mañana lo crucifican, lo ponen en la cruz. Empieza el suplicio y es donde este salmo se empieza a cumplir con más vehemencia, al punto de que dice en el verso 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso habla que el Señor nunca perdió su confianza en el Padre, a pesar de lo negro de la noche, que esa oscuridad, miren lo contraproducente, lo controversial. La oscuridad más terrible que yo creo que ha pisado el globo terráqueo, aunque no tengo ningún tipo de título de astronomía, yo creo que fue ese momento cuando desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una tiniebla que cubrió la tierra, apuntándose efectivamente sobre ese lugar. Por eso es que la gente estaba impresionada de lo que estaba pasando. Por eso un hombre que prácticamente practicaba el ateísmo, cuando oyó una de las voces de Dios, oyó una de las cosas que sucedió cuando el terremoto, dijo: ciertamente este es hijo de Dios. Para que un soldado romano dirimiera tal verdad, era porque el escenario era caótico, extraordinario, patético. Se puede usar la palabra patética, algo que épico, algo que se sale de lo normal. Entonces este salmista nos va a decir: en ti esperaron nuestros padres, esperaron en y tú lo libraste. Tenía plena confianza Jesús en el Padre. Clamaron a ti y fueron librados. Está siendo epicentro de lo que el Dios del cielo siempre ha hecho y hará con los que claman a Él. Aunque guarda silencio, Dios siempre va a responder. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mis discípulos, si así fueran, me avergonzaron. El pueblo de Israel me avergüenza, me está crucificando. Los romanos, los gentiles pusieron los clavos, la maldad. Todos se están conspirando, mas yo, mira cómo Jesús se ventila y se observa, y cómo el salmista se observa, es una cosa extraordinaria. Mas yo, por favor, necesito que vayan conmigo, por lo menos bien atentos, porque esta es una radiografía de unos siglos atrás, antes de que sucedieran los eventos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire cómo se consideraba y se veía el salmista, o cómo se veía. Ya esto es como la parte exterior de lo que está rodeando ese epicentro. Aleluya. Gloria a Dios. Más rápido que una bala apagada. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Cómo era la visión que tenían los que estaban rodeando a Jesús? Un grupo de ellos, porque era una diversidad de pensamientos. Un grupo de ellos pensaba que Jesús era un gusano, era un oprobio, era una cosa horrible lo que estaba allí. Y el salmista lo está describiendo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, desprecian eso, estiran la boca, usan palabras bien dibujadas para ofender, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Este no fue el que hizo los milagros y habló de la bondad de Dios. Este no fue el que dijo que Dios es bueno, cuando aquel vino y le dijo: maestro, bueno, no, mi padre es bueno. Este no es bueno, que se encomiende ese Dios. Nos engañó, ahí está sufriendo la penuria y la soledad, el desprecio que algunos no podremos evitar jamás. Más le va a doler a algunos cuando pasen por algunas enfermedades o problemas de la vida y alguien no le visite, pero lleguen a sus oídos diciendo: no la van a visitar porque la hermana Vilma siempre anda con esos lentes y no ve a un lado y para allá. Entonces van y le dice: aparte del dolor que está sufriendo, ¿sabes que fulana dijo que no viene aquí porque tú eres muy blanca, tú X, Y, Z? Entonces eso va a ser un dolor añadido al problema que está pasando. Esta gente que rodeaban la cruz del Señor estiraban su boca, le decían de manera irónica: sálvese pues
que él se complacía en las cosas que hacía para Dios, pero aquí retomo otra vez la figura, porque está hablando del que está colgando en la cruz, de los que están allí y del que está escribiendo. Es una cosa triúnica, extraordinaria. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Jesús tenía esta confianza, que todo iba de acuerdo al plan del Padre, que era difícil la hora, era inevitable el dolor, pero que él sabía que el plan había sido orquestado desde la eternidad para que se cumpliera. Por eso él está diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre. Así que cada uno de los que hemos abierto el vientre y estamos en la tierra, sin duda alguna tenemos propósito asignado de Dios. No importa que un día de esto lluevan perros y gatos, Dios te sacó con propósitos a esta tierra. Ya la gran mayoría de la gente no cumple el propósito no por no saberlo, sino por flojos. Porque muy pocos se esfuerzan. Al esforzarse poco, llegan a una zona de confort y dejan de cumplir los propósitos que Dios tiene para él o para ella. Por eso aquí ninguna persona debe sufrir de flojera y de apatía del servicio que se le ofrece a Dios. Ustedes han llegado a un tiempo bueno, donde hay menos problemas para servir a Dios. Antes que una persona tomara un cepillo para barrer un templo, tenía que pasar por 500 filtros, por decirlo menos. Tenía que ser observado 6 meses por los ancianos que parecían de fuego, tenían un escudriño a veces, y tú decías una cosa rara o picabas el ojo, le picó el ojo a la hermana, 6 meses de disciplina. Y pero yo no hice nada, fuera, estás hablando 6 meses más por hablar. Ahorita la gente se convierte, y por eso es que Dios guarde que aquí nunca llegue, pero en los grupos que van más acelerados con nosotros que esto, que nosotros nos debemos tener en algún momento, van más acelerados que esto. La gente se convierte y a los 3 días ya está con colbatón en una puerta. Bueno, todavía no tiene colbatón, un camisón y una puerta. Incluso lanza todavía su porte un poco raro porque viene del mundo de la homosexualidad. Pero yo lo vi prácticamente en una esquina en el puerto hace como 6 meses prostituyéndose, y ya está en una puerta de una iglesia dándole la bienvenida a la gente. ¡Wow! Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Sí, nosotros queremos que todo el mundo sirva, pero queremos que la gente se comprometa primero con Cristo. Por eso tenemos algunas cosas que todavía no funcionan, que la gente debe pasar por los estudios, el estudio básico de algunas cosas que queremos enseñarles. En algún momento vamos a refinar este tipo de enseñanza y la vamos a hacer más confrontativa y un poquito más apegada a lo que se quiere. Por ahora no podemos echar manos para allá porque estamos trabajando en cierto frente, pero que Dios nos permita siempre tener el deseo de servirle y saber que aquí a nadie se le ha impedido servir a Dios. Que alguien quiera venir y pararse en el púlpito y dar grandes enseñanzas, primero tiene que ser enseñado, para que diga menos locura de la que va a decir, porque por mucho que se nos enseñe, alguna locura vamos a decir, algunas locuras pasajeras. Decía Dante Hebel que la gente lo ve y se deleita en las predicas que tiene, que cuando él predicó la primera vez, metió a Moisés en el arca, bajó a Jesús en la cruz, habló que Pedro andaba con la Virgen María predicando en Australia, habló un poco de locura. Pero gloria a Dios, nosotros vamos poco a poco, marchando, subiendo, en el nombre de Jesús, entendiendo cada cosa, porque hay espacio para servirle a Dios y Dios así lo ha producido. Entonces Dios nos hizo salir del vientre de nuestra madre con propósitos. Si alguien llegó al evangelio con 89 años, falta uno para 90, se convirtió, Dios tiene propósito con ese anciano. Si usted llegó con una pata gorda y una flaca, disculpe la expresión, pato, ustedes saben que estamos en el argot criollo, aquí todos nosotros somos de nosotros. Si estuviera hablando lejos que mi ciclo de universitario, tenemos que refinar un poco el vocablo, pero entre nosotros no hay problema. Entonces, alguien tiene una pierna hinchada y una pierna, yo no le puedo servir a Dios, pastor, porque tengo una pierna gorda y una flaca. Sírvale pierna gorda y pierna flaca, sírvale al Señor. Es posible que la gente le reconozca y diga, wow, viene la hermana que tiene la unción, la pierna blanca, la pierna flaca, la pierna gorda. La unción, pierna blanca, pierna flaca y pierna gorda. Si usted dice, yo no puedo servirle a Dios porque soy muy flaco, muy raquítico, y que me da pena, me parece que la misa me va a tumbar. Sírvele a Dios raquítico porque Dios te llamó raquítico.
Sírvele a Dios con los lentes que usted tiene, porque Dios lo llamó con los lentes que usted tiene. Y con el pelo bueno, pelo malo, diente caído, entonces narizón como yo, orejón como yo. Sírvale a Dios. Porque usted no sabe por qué tendrá esa orejota. De repente por eso comimos tan bien. Dios no se equivoca al llamarnos. Dios permitió que saliéramos del vientre con propósito. Quien se atañe y dice, yo no le puedo servir a Dios por la pierna así, por la pierna asado, por el ojo así, por el ojo asado, porque veo la vecina. Yo no le puedo servir porque incluso alguna persona, yo no le puedo servir a Dios porque tengo una vecina chismosa, pastor. Cada vez que salgo con la Biblia dice, ya va que por la Biblia. Él cree que es un motolito. Él no sabe lo que hizo. Entonces no le sirve a Dios por la vecina chismosa. No le sirve a Dios por el tío pecador que siempre lo invita. La gente tiene millones y millones y millones de cosas para no servirle a Dios. Pero usted y yo le vamos a servir porque Dios es lo más grande que nos ha pasado. Háganlo porque Jesús dijo y estaba confiado, pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Por eso estaba tan confiado que cuando a María, José tiene el sueño y le dice, vámonos a Egipto, van a matar al niño. Diga para qué las quiero. Por eso el Padre supo a quién entregó a Jesús, a estas personas temerosas que siempre le resguardaron. Por eso yo siempre digo que los padres tienen que estar con sus hijos. Que no, que yo se lo dejo a sus abuelos el fin de semana. Cada vez que viene el muchacho viene todo escachalandrado pensando y hablando cosas raras, porque el abuelo le está metiendo cosas raras, porque él no es cristiano. Eso bueno, sí, no le vamos a quitar eso. Es bueno, tiene un buen corazón. La cuestión es que no tiene la herramienta para ayudarle porque no tiene a Cristo. Y él lee sus libros medio raros allí y se los enseña y le da esos conceptos. Si se le metió un concepto de eso a un niño tierno, prácticamente se pierde en conocer al Señor prontamente. Eso va a ser terrible, sacarle un concepto bien arraigado en la mente de un adulto a un niño. Por eso Jesús estuvo siempre a la par de María y a la par de José. Ellos vigilaron y vieron por Jesús. Algunos dicen, no, pero pastor, no fueron tan responsables porque cuando tenía 12 años se le soltó. Bueno, pero hay razones de por qué se le soltó a los 12 años. Porque a esa edad ya el niño tenía cierta independencia. También es bueno que sepan eso. Si alguien dice que es una irresponsabilidad, que eso no era ninguna irresponsabilidad. Jesús podía ir y venir, entrar y salir. Y más que ya ellos sabían que Jesús no era un niño de un corte natural normal. Jesús estaba rompiendo algunas normas. Y en este caso, allí está, que le explotó en la cara a eso. Y usted no sabe que yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Sí, yo soy su hijo. Y los trato de respetar, pero ya yo tengo 12 años y ya yo estoy hablando de la ley, ya yo estoy haciendo los asuntos de mi padre. Estoy en los negocios de mi padre. Quiero ganar dinero en los negocios de mi padre. ¿Y qué hicieron José y María? Lo regañaron, le pegaron, lo amarraron. Cayetano baila bembé. Quedaron calladitos. Y dijeron, ya está deslumbrándose y perfilándose a lo que sabemos que vino, porque Jesús estaba claro. Y mire cómo dice ese verso 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Aquí habla de esa extraordinaria naturaleza divina del Señor. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Antes de nacer ya estaba en las manos de Dios. Después de nacer está en las manos de Dios. Al morir está en las manos de Dios. Cuando fue a los infiernos en las manos de Dios. Siempre el que le sirve a Dios está en las manos de ¿quién? De Dios. Así que si usted va a un quirófano, no se deje confiar por el médico barba larga que tiene 500 posgrados. Confíe en Dios. Amén. Porque tú no sabes si le da un verificar ese médico allí. Operando precisamente haciendo la incisión más importante. Mejor es encomendarse a Dios que al dinero y a los comodines que el hombre presenta. Decían de un señor que lamentablemente se mató y parece que el niño también, en la avenida Bolívar o por allí cerca de la Bombonerita, le dio un ataque epiléptico, parece, según dicen, se estrelló y se mató. Y el joven que iba con él de parrillero también, a los 3 días, 4 días, también pereció. Por lo menos me enteré antier en el asunto de echar gasolina. Y uno dice, pero ¿cómo suceden cosas así? ¿Cómo suceden cosas tan trágicas y dolorosas? En el mundo sucede esto y más, ustedes lo saben. Pero si usted está en las manos de Dios, Dios mete sus manos por usted. Y se lo digo con razones de sobra abiertamente, y usted tendrá sus múltiples experiencias de cómo Dios nos ha librado de la muerte. De cómo incluso nos sentamos nosotros por equivocación en el lugar equivocado, por inocentes, nos sentamos y Dios no permitió que pasara nada ese día. Porque ahí está uno que anda en las manos
de Dios. Ahí se sentó uno que anda en las manos. Por ahí pasó a uno que anda en las manos. Él lo está diciendo con verdad y entrega. Lo está diciendo desde todo su ser. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Recuérdese, es una experiencia triuna. Está hablando el que está colgado en la cruz, está describiendo lo que están pensando, está pensando el que está escribiendo y está viendo el que está colgado en la cruz. Esto es una cosa extraordinaria. Este es un océano de placer para el espíritu, el Salmo 22. Posiblemente usted nunca lo había leído. Cuando lo lee dice, no, yo voy a leer el 23 mejor. Pero es que, sépase y entiéndase, cuando en la Biblia hay cosas que usted no entiende porque usted todavía no tiene ese grado de revelación. Hasta que un hombre o una mujer de Dios pueda abrirte las puertas, o usted mismo en la búsqueda incesante, que es una orden que nos dieron. ¿Y quién nos dio la orden de escudriñar la Escritura? Moisés. Si lo hubiese dado Moisés, tenemos que respetarlo porque es un hombre de un respaldo moral y una unción poderosa. Pero ¿quién fue el que dijo? Escudriñen las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, que si se tratara de ejército, que Él compete un ejército, es el máximo general. ¿De cuánto es lo máximo de las estrellas que puede tener los generales? Creo que 5. Pero Jesús tiene 7 estrellas, porque la Biblia dice que tiene las 7 estrellas en las manos. Eso es por poner un número, pero ustedes saben que Jesús, si se tratara de estrella, Él es la estrella máxima. Pero así es el asunto. Entonces, se está describiendo no solamente la vivencia del que está crucificado, de los que están rodeándole, las múltiples personalidades y pensamientos, sino también del que está escribiendo y sus múltiples experiencias. Entonces aquí nos resalta, por eso le dije que al principio el Salmo es un grito de angustia y un canto de alabanza. Esto lo puso el biblista, pero con razones de sobra, porque sabía la médula de este escrito. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me ve se escarnece, me escarnece. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres quien me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado y desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No me dejes, no me alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Allí usted puede recalcar que el Señor le pidió ayuda a los discípulos. ¿El Señor le pidió ayuda a los discípulos en Getsemaní? Sí, le dijo a todos, a los 11, porque ya Judas había desertado: ore conmigo, necesito que me ayuden en oración. Así que el orar por uno por los otros es bíblico y la fortaleza es tal, ¿cierto? Lo malo es cuando las personas se acostumbran a no orar y que el hermano que le ore sea él. Tienen una enfermedad, voy para que entre. Me duele un pie, voy para que entre. Este tiene un problema, este ora. ¿Y en qué momento ora usted? Ahí es donde no estamos de acuerdo. Pero sí nos ayudamos unos con otros, porque la Biblia es la que dice: sobrellevar la carga los unos de los otros. Sobrellevarla, no llevar la carga completa. Hay de aquellos que se meten a consejeros, que no saben entender que una cosa es oír los problemas y no llevárselo a la casa. De hecho, yo un hombre que era consejero y cada vez que entraba a la casa tenía un arbusto frente a su casa y se frotaba las manos allí, y el vecino chismoso, que siempre hay uno viendo por ahí, un día no aguanto más, le dijo: ven acá, siempre que tú entras te frotas las manos sobre ese árbol, chico. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué ritual es eso? Ese no es una especie de ritual, sino que es una costumbre que tengo, que los problemas que absorbo durante el día en las consejerías y en las cosas que hago, yo literalmente se los dejo a esa matica. Menos mal que la matica no se había secado. Era una forma de decir: los problemas se quedan fuera de mi casa, no los llevo a mi casa, no voy a angustiar a mi esposa con estos problemas, no voy a angustiar a mis hijos con este problema. Hijos, siéntense allí. Dios mío, acaban de matar a fulano, pero se mató, no puede. Los hijos y las esposas no deben llevar la carga de las cosas que usted ve en la iglesia. Eso se lleva en las manos de Dios y se pone en la oración. Triste de aquellos cristianos, oído el tambor. Esto es un mal que se comete mucho en grupos cristianos, que los problemas de la iglesia alguien va y se lo cuenta a su hermano, que no es cristiano, estoy hablando, y que incluso si fuera cristiano y no es de la iglesia, no tiene por qué enterarse de las novedades que pudieran pasar entre nosotros. ¿Sabe que yo he visto corazones duros de personas que no se convierten, y cuando busco la raíz es porque ese esposo
siempre le contaba a su esposa no creyente los problemas de la iglesia. Entonces ella Satanás le fue dibujando una idea y dice: no, hombre, que voy a hacer yo para la iglesia, si ahí está María, la del barrio, siempre chismeando. Pero ella le presta atención al esposo. Wow, sí, esposo. Ay, que ora mucho, lee la Biblia. Mentira, ella está llenando de cosas que no debe. El que no es creyente no puede recibir las cosas que estamos aquí nosotros viviendo. Ellos necesitan es oír que Cristo los ama y los va a salvar. Pero triste de aquellos que no tienen esta disciplina y este respeto, que las cosas de la iglesia son de la iglesia, y gloria a Dios que aquí nosotros no pasamos por problemas que se pueden y han pasado otros grupos cristianos. Que Dios nos libre de escándalos y de problemas. Porque nosotros somos luz y sal de la tierra. Así que sepamos lidiar con las problemáticas de nosotros, al punto de que la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Hay cosas que se le cuentan a uno que no son de conocimientos públicos, son de conocimientos muy personales. Y ¿saben por qué a veces uno no quiere recibir que la gente le cuente sus problemas? Porque la gente tiene el problema de que cuando el predicador va a hablar y habla de ese problema, dice: el pastor está hablando de mí porque yo le conté eso. No, yo estoy hablando de la palabra, y Dios me guarde si apunto a alguien con algún problema de manera personal, porque no tengo hacia nadie nada personal. Siempre me remito y trato de hablar la palabra, y ustedes saben, se lo he dicho hasta la saciedad, ¿a quién es el primero que se le debe aplicar la palabra? ¿O quién es el primero que se debe aplicar la palabra? Todo lo que usted vea que yo diga, sépase que lo estoy diciendo hacia mí. Yo soy el primero que aprendo, el primero que es exhortado, el primero que debe ser edificado, y luego quien quiera también lo va a hacer. Me han rodeado muchos toros. Mire cómo se veían los que estaban allí. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y usted va a ver que el salmista y este escritor no solamente va a ver personas que eran como toro allá abajo, sino que va a haber personas que eran como perro y otros tipos de animales que son animales inmundos y terribles que causan dolor y pánico. Me han rodeado muchos toros, pero no cualquier toro. Mire de dónde eran estos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. O sea que los toros de Israel eran pequeños en relación a los toros de Basán. Usted se puede meter una corrida. De hecho, yo soy de Guayguasa, y en los tiempos cuando celebraban ciertas, ¿cómo se llama eso? Ese tipo de festividad. Feria. Sí, se hacían las ferias, se hacían estos colegios, pero era feria. Y recuerdo que tenía un tío que incluso me inspiraba a que lo hicieran. Vamos a meterlo, porque yo veía que lo que metían para hacer torear era un becerrito que no tenía ni cacho. Sí, sí. Yo dije, no, así sí, hasta yo me meto, me vendo los ojos y coleo el toro y me le monto encima. Pero vaya usted a colear un toro de España, un toro mexicano, un toro preparado en esas haciendas para ser asesino. No le permiten ver personas, incluso lo puñan con cosas y lo crían salvajes, y eso le echa cacho hasta las paredes. Incluso hemos visto que algunos de estos toros son tan terribles que a uno le pusieron el toro pajarito, porque casi volaba, brincaba, ponían varias barreras y brincaba tratando de matar a quien fuera. Para que sepan, el toro al que se está refiriendo el salmista acá no eran toros bonicones, toros rodeados de flores, eran toros terribles que botaban casi candela por las narices, cachos bien afilados y asesinos. Eso es lo que él está ventilando sobre esos lugares. Y ya voy a terminar porque creo que algunos me están viendo con cara. No, del toro no. Yo te lo digo. Ya el tiempo se nos acabó, pero yo voy a seguir con la parte 2 de la parte 2 de la parte 2 de este mensaje. Porque es tan rica la escritura y la palabra cuando la empezamos a aplicar a nuestra vida. Entonces entiéndase y sépase que todo lo que le pasó a Jesús, según está escrito, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Al punto de que él dijo: si del árbol verde hicieron leña, que no harán del seco. Si alguien se enseña contra ti a hablar y hablar, es como perro que ladra, que te quiere quitar la vida. No le prestes atención, sigue adelante. Jesús no dejó de cumplir su misión de morir en la cruz por los toros fuertes de Basán, por los perros, por los que lo menospreciaban, los menospreciadores, los burlones, una cantidad de gente perversa que estaba allí. No dejó de hacer la obra. Así que usted, ni por cansancio, ni por abundancia, ni por escasez, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo presente, ni nada, nos va a apartar
del amor que le debemos al Padre en Cristo Jesús. Póngase de pie. Bendito sea el Señor.